Tengo el honor de presentarles a Mike Vigil. Lo tenemos vía Zoom esta mañana y lo he invitado porque él siempre dice cosas interesantes. Y yo le decía a Mike anoche, mira Mike, es que ahora sos tan famoso que te voy a tener que pedir el autógrafo primero. ¿Cómo está Mike Vigil? Buenos días. No, Waldina, usted es más famosa que yo. Al contrario. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme en su programa. Ya hace tiempo, muchos saludos al pueblo hondureño y espero que todos estén bien ahora después de Pascua. Bueno, te he visto muy activo, Mike. Te he visto que te han estado entrevistando desde otros países y con mucha razón porque sos un hombre versado en el tema. Pero me preocupó algo que vi recientemente, que dijiste que aquí habían políticos que eran defensores de los narcotraficantes en Honduras. Sí, Waldina, hace poquito tiempo que salió un informe del Departamento del Estado y es un informe de estrategia internacional para combatir el narcotráfico. Y ese es un informe que el Departamento del Estado es obligado de entregar al Congreso de los Estados Unidos anualmente, y eso es el primer día de marzo. En este documento se habla de muchos países, no nomás de Honduras, pero enfocándonos en Honduras, el informe dijo que Honduras ya había pasado de no nomás ser un país transitorio para cantidades grandes de cocaína que vienen de Venezuela, que vienen de Colombia, pero a un país productor. Y entonces ahora están encontrando plantíos de cocaína, principalmente en Colón y Olancho. En 2023, el gobierno destruyó aproximadamente 4.7 millones de plantas de coca, pero eso bajó en 2024 a 3 millones de plantas de coca. Pero yo creo que eso es el resultado de personal limitado. También la falla de apoyo aéreo, la falta de un programa de compensación de informantes. Y eso es muy importante porque cuando un país, y aunque tengas bastantes recursos, siempre es bueno que un país use sus recursos en una manera adecuada, y eso lo puede hacer cuando tiene operativos basados en inteligencia. Por ejemplo, la DEA tiene una red de informantes alrededor del mundo, pero también aquí en los Estados Unidos desarrollamos mucha información por tecnología. Por ejemplo, intercepciones de comunicaciones telefónicas que son autorizados por jueces y otras maneras muy, muy sofisticadas. Y nosotros iniciamos y logramos operativos basados en inteligencia. Entonces, también este informe habla de que hay grupos o pandillas transnacionales en Honduras, por ejemplo, la Mara Salvatrucha, y luego también esta pandilla que se conoce como en la calle 18. Pero ellos están trabajando conjuntamente con grupos y organizaciones
mucho más poderosas. Estoy hablando de dos carteles de México. El más grande es el cartel de Sinaloa, y ese cartel trabaja en 6 de los 7 continentes del mundo, súper poderosos. Y luego un cartel muy violento, que es el cartel de Jalisco Nueva Generación, que funcionan y trabajan así como si fueran paramilitares. Muchos miembros del cartel usan uniformes y cascos de guerra, tienen camionetas así blindadas como si fueran tanques de guerra, y luego estas ametralladoras tipo militar de calibre 50 montadas en estos camiones que están blindados. Entonces, también hay otro cartel de Colombia, el clan del Golfo, que es súper poderoso, y luego también el tren de Aragua. Entonces, también habla de corrupción, habla de corrupción que es endémica. También se habla del lavado de dineros calientes, y se calcula que en Honduras lavan entre 350 y 878 millones de dólares anualmente. Y el informe dice que ese dinero se lava, y también el narcotráfico existe por la falta de voluntad política para enfrentar especialmente el lavado de dinero. Dice que Honduras tiene instituciones muy débiles, procesos débiles, y luego la corrupción endémica. En el informe también habla del narcovideo de Carlos Zelaya, y entonces en el narcovideo enseña, como todo el mundo ya lo ha visto, este video dura 31 minutos, y Carlos Zelaya está ahí negociando con Juan Mata Guadarrama, que es el hijo de Juan Ramón Mata Ballesteros, que está encarcelado en Pennsylvania, aquí en los Estados Unidos. Y también están los cachiros y otros. Y en ese narcovideo demuestra que Carlos Zelaya está ahí negociando con ellos para recibir sobornos, y él dice que va a distribuir la mitad a distintas personas y la mitad para el comandante. ¿Y quién es el comandante? Es Samuel Zelaya. Lo que habla de la corrupción, no todos los políticos, en mi opinión, son corruptos. Hay muchos que luchan así para el pueblo, pero el narcotráfico, y el pueblo tiene que entender esto, que el narcotráfico no puede existir sin la protección política. Sin la protección política. Y hay algunos que se han metido al narcotráfico a protegerlo, así por cantidades de dinero, y el informe habla de todo esto. Y ya hemos... Sí. Ahora, Mike, perdón por la interrupción. Hay una situación real, esto es en el mundo entero, no solo específicamente en nuestro país, porque hemos visto con sorpresa libros de la escritora Hernández de México, donde habla de artistas, presentadoras de noticias, estrellas de la televisión mexicana, modelos famosas, futbolistas, y hace mención de nombres específicos de personas involucradas en el narcotráfico, que obviamente el narcotraficante aprovecha la coyuntura de meter
en su negocio a gente famosa, porque se tiene menos sospecha para hacer una actividad ilícita. ¿Estás de acuerdo? Sí, hay muchos y tienes toda la razón, Wandina. La corrupción existe en todos los países del mundo donde hay narcotráfico, pero no todos están metidos. Sí. La mayor parte de los narcotraficantes grandes vienen de la pobreza. Vienen de la pobreza, por ejemplo, Chapo Guzmán. Chapo Guzmán nació en un pueblo pequeño que se llama La Tuna en el municipio de Badiraguato en el estado de Sinaloa. Y él nada más llegó al grado 3 no tiene muchos estudios, y su papá, Emilio, era una persona que estaba metida en el cultivo de amapola y marihuana. Era un hombre así bruto, que cuando tomaba golpeaba a Chapo Guzmán, sus 2 hermanos, sus 4 hermanas, y la mamá siempre, María Consuelos, protegía a sus hijos y hijas, y muchas veces también Chapo Guzmán los protegía, y cuando no los podía proteger, él se iba a la casa de su abuela materna y ella también lo protegía, y el papá gastaba todo el dinero en alcohol, en prostitutas. Entonces Chapo Guzmán salía a vender naranjas, pan que hacía su mamá, y él salió siendo uno de los más grandes y más poderosos narcotraficantes que ha tenido el mundo. Solo que muchas veces lo hacen por necesidad, pero la mayor parte vienen de raíces pobres. Pero sí hay algunos que se meten en eso, pero ellos no son los poderosos. También en Colombia existe la misma cosa, la pobreza, y muchos se meten, y desgraciadamente el narcotráfico va mano a violencia, va mano a mano con la corrupción. Entonces, Mike, aquí hay un factor muy importante que no se puede obviar, y es el hecho del involucramiento de la autoridad competente, en este caso la policía, los militares, los de la base naval, los de la Fuerza Aérea, porque ese tráfico se mueve en altitudes, se mueve en alta mar, se mueve por tierra, y están involucrados, ¿no? Entonces ahí el involucramiento que existe entre la autoridad, y le avisan, va un operativo, escóndete, no te vayas por tal lado, y le cambian la ruta. Sí, es que, como te digo, tienen que tener protección, porque en muchos casos son elementos, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad que protegen esas rutas, o si va a haber un avión, por ejemplo, que va a aterrizar, entonces sacan todos los elementos de esa zona para hacer otro operativo en otro lugar. O vemos el caso del Tigre Bonilla, que la policía bajo su mando transportaba la cocaína que llegaba a la costa Mosquita, por ejemplo, en Honduras, a la frontera con Guatemala. Entonces, por eso digo que necesitan protección oficial, y hay algunos que sí se prestan a hacer eso, pero no todos. Sí, pero sí hay algunos elementos. Ahora, Mike, he visto con suma tristeza yo
es la situación de un rancho, el rancho Izaguirre. Tuve la oportunidad de ver la historia y es escalofriante. Cómo en ese rancho encontraron una enorme cantidad de personas asesinadas que presuntamente fueron reclutadas para hacer la labor de la venta de droga y después algunos de estos secuestrados los asesinaron. Es escalofriante ver eso. Eso ocurrió en México, ¿no? Sí, es que ha habido muchos masacres, no nomás en México, pero en muchos lugares. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que usted se acuerda de los Zetas, ¿verdad? Cartel, todavía operan, pero ya son ya de bajo perfil, ya no son tan poderosos como eran. Pero en una ocasión atacaron a un pueblo que ellos mismos controlaban porque se enteraron que había algunos informantes. Y entonces entraron al pueblo y quemaron casi todo el pueblo y mataron más de 300 individuos en ese pueblo. Entonces en México se ha encontrado lugares donde ha habido masacres, han matado a mucha gente y luego ellos usan, por ejemplo, el cartel de Jalisco Nueva Generación, usan lo que se llama pozoleros. Y estos pozoleros usan estos barriles de 55 galones y ponen cadáveres ahí y lo usan ácido y en realidad va haciendo el cuerpo humano líquido en aproximadamente 48 horas. Y entonces una de las órdenes del cartel de Jalisco Nueva Generación es tratar de eliminar los cuerpos, porque si no hay cuerpo, entonces la autoridad no puede comprobar un delito de homicidio. Pero de todas maneras, sí hay muchos lugares donde han matado y han hecho masacres, porque muchos de estos carteles son la sangre fría. También es importante para que los televidentes sepan que los carteles, por ejemplo, de México, tienen lugares de entrenamiento donde bajo de un pretexto van reclutando a individuos diciéndoles que le van a dar un trabajo de seguridad. Y ya llegando a las montañas donde tienen una escuela de terror, como le dicen, les dicen ya no pueden salir de aquí y los comienzan a entrenar con armas de fuego, pero no disparan a blancos, disparan a humanos, por ejemplo, rivales que capturaron y luego tienen que dormir con los cadáveres. Y aparte de eso, les enseñan de comer la carne de las personas que matan, y eso es para convertirlos a robots de la muerte que no sienten nada. Por ejemplo, yo vi un video donde tenían a un individuo de otro cartel y lo tenían en el piso y un tipo viene y le abre el pecho con un cuchillo y le corta el corazón y se lo come como si fuera una manzana. Qué horrible, Dios mío. Bueno, la maldad del hombre ha llegado al extremo. Es preocupante cómo se está apoderando de la mente y de la salud de muchos en el mundo el fentanilo. He visto con mucha preocupación que en los centros educativos ya les están vendiendo fentanilo en pastillitas, en dulces a los niños y a los jóvenes.
Y esta droga le llaman la droga zombie porque parecen zombies los muchachos y después quedan como locos. En tu ejercicio profesional como exagente de la DEA, en su momento, ¿cuál era la droga que más era la utilizada y vendida, Mike, en el tiempo que estaba como agente encubierto? Sí, las dos drogas que se estaban utilizando en ese entonces era la heroína que venía o era producida en México, porque en México tenían muchos cultivos, por ejemplo, de amapola, y eso era antes de que comenzara la fumigación, una campaña de fumigación en ese país, y luego también la cocaína que venía o era producida en Perú, en Bolivia y en Colombia. Pero ahora las drogas son más peligrosas. Hablas de fentanilo. Fentanilo, 2 miligramos, que son como unos granitos de sal, unos poquitos granitos de sal, pueden ser letal a un ser humano. Es 50 veces más poderosa más potente que heroína y 100 veces más potente que la morfina. Y la droga zombie es que algunos individuos mezclan este tranquilizante para animales que se llama psilocina, lo mezclan con fentanilo y eso es la droga zombie. Y le dicen la droga zombie porque eso va pudriendo la carne de un ser humano y es supremamente peligrosa, y aquí ahora se ha encontrado en los 50 estados de los Estados Unidos. El fentanilo bajo de Joe Biden en 2024 comenzó a bajar, pero de todas maneras todavía es una droga peligrosa aquí en los Estados Unidos. En Honduras, yo creo que fue en 2024 o 23 que decomisaron 97 kilos de este fentanilo. Pero hay que recordar que el fentanilo tiene uso médico, y el 97 kilos de fentanilo que decomisó la autoridad hondureña la habían desviado de uso médico al uso ilegal. Solo que hay que tomar muchas precauciones. El informe que le entregaron al Congreso también dice que Honduras tiene que tener leyes adecuadas porque también Honduras produce químicos que se pueden utilizar para producir drogas. Sí, es terrible porque vemos la destrucción que está haciendo en el ser humano como tal. Me gusta hablar con Mike Vigil porque yo no solo lo abordo de temas nacionales, sino de temas internacionales que lógicamente están haciendo estragos en el mundo. Mike, ¿cómo ves la situación en este momento de la lucha contra el narcotráfico por parte de los Estados Unidos? Porque da la impresión de que luchan por el narcotráfico en otras regiones, pero como que si en Estados Unidos no existiera droga, no existiera corrupción, no existieran criminales, no existiera nada malo. Sí, no, aquí diariamente luchamos contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Obviamente tenemos agencias de policía federales, estatales, municipales, locales, también en tierras de los nativos aquí que también tienen policías, solo que luchamos constantemente. Por eso vimos que se redució el fentanilo aquí en los Estados Unidos el año pasado.
Solo que combatimos porque no tuvieran un resultado para nada si nada más atacaron el narcotráfico al exterior y no aquí en los Estados Unidos. Ahora que entró Donald Trump, él, como te digo, nosotros seguimos luchando, pero él como que nada más está haciendo teatro político, porque como tienes conocimiento, Waldina, él designó a 6 carteles de México como grupos terroristas y luego también la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua en los Estados Unidos como grupos terroristas. Y mucha gente me dice, pues eso va a tener un impacto, pero no hacen un estudio en lo que se trata de ser designado terrorista. Mucha gente piensa que eso va a permitir que los Estados Unidos entre a México y atacar a los carteles y todo eso. No, para nada. Esa designación se trata de 3 elementos. Número 1, los Estados Unidos puede congelar y incautar cuentas bancarias en instituciones financieras aquí en los Estados Unidos que le pertenecen a estos grupos. Número 2, los Estados Unidos pueden sancionar a empresas o individuos que les brinda apoyo material a estos grupos. Tercero, tratar de evitar que miembros de estos grupos designados que no entren a los Estados Unidos. Pero ya tenemos décadas haciendo eso. Décadas. Esto no es algo nuevo y no permite invadir o bombardear México, no para nada. Solo que eso no va a tener impacto. Donald Trump ha mandado elementos militares a la frontera con México y eso tampoco no va a tener impacto, Waldina, porque la mayor parte de la droga que entra a los Estados Unidos pasa por las garitas fronterizas legales. ¿Y quién la está pasando? Son principalmente americanos. ¿Quién la está vendiendo aquí en los Estados Unidos? Principalmente americanos. Últimamente tenía aviones volando por el Golfo de California, también en la frontera con México. Era el U-2, que es un avión que puede volar a una altitud de 70,000 pies. Ese es un avión que se utilizaba para espiar durante la Guerra Fría. Y segundo, también el 8A, que es un avión que puede detectar submarinos chinos, rusos, y luego también un otro avión que es más sofisticado, que puede interceptar comunicaciones, señales, y no tienen que entrar a México, lo puede hacer de la frontera. Pero esos recursos son muy escasos. Y él quitó estos aviones, algunos de ellos de Ucrania, que se necesitan allá nada más para volar ahí en la frontera. Y luego él anunció que iba a hacer eso. Entonces, ¿tú crees que los carteles van a estar ahí hablando? No, pararon las comunicaciones durante ese tiempo. Pero Donald Trump tampoco no dice nada de reducir el consumo, porque si no hay consumo aquí en los Estados Unidos, no va a haber carteles. Sí. También no dice nada de controlar las armas de fuego, porque 80% de las armas de fuego que entran a México vienen de los Estados Unidos
y muchas de esas armas llegan a manos de los narcotraficantes. Entonces la pregunta mía para Donald Trump es ¿por qué estás armando a los grupos que supuestamente estás combatiendo? Y México ha demandado a muchos fabricantes de armas aquí en los Estados Unidos y espero que logren algo porque Donald Trump y los republicanos están opuestos de medidas que pueden controlar las armas, y aquí en los Estados Unidos tenemos tiroteos masivos, y aquí un tiroteo masivo es clasificado, Waldina, como si 4 o más personas son heridas o muertas. Ese es un tiroteo masivo, y aquí tenemos tiroteos masivos más de lo que tenemos días en el año. Mike, ya estoy contra el tiempo y te agradezco por la información y por la oportunidad, pero no me puedo dejar ir sin hacerte 2 consultas. La primera, ¿por qué tanto interés de los Estados Unidos por atrapar al Porky's? ¿Crees que lo van a detener? ¿Crees que va a llegar su momento? ¿Por qué tanto interés? ¿Qué información tiene esta persona de interés, valga la redundancia, para los norteamericanos? Y la segunda, ¿será capaz Donald Trump de otorgarle un perdón a Juan Orlando Hernández Alvarado? Bueno, primero, los Estados Unidos tiene una recompensa de $5 millones contra de Porky. Él fue el líder del Mara Salvatrucha del MS-13 en Honduras. Es una persona supremamente violenta. Sabemos que el Mara Salvatrucha, por ejemplo, no nomás en Honduras, pero de distintos países, ha causado muchos homicidios, están metidos en el narcotráfico, en la extorsión, en muchas actividades criminales. Entonces, tarde o temprano, ahora se ha enfocado mucho la DEA, el FBI y otras agencias para la captura de Porky, y tarde o temprano él va a tener que enfrentar la justicia. Sobre de Juan Orlando Hernández, el exmandatario de Honduras, yo no creo personalmente que Donald Trump le va a dar un indulto a Juan Orlando Hernández, porque él dice que está combatiendo drogas, y si le da indulto a Juan Orlando Hernández, eso lo va a poner en la mira de los demócratas y la gente de los Estados Unidos, que dice que está combatiendo drogas, y luego le da la libertad a Juan Orlando. Solo que yo no pienso que lo va a hacer. Aparte de eso, Donald Trump, la única cosa que le importa a él son los intereses de él mismo. Entonces, Juan Orlando Hernández, cuando era el presidente de Honduras, él le ayudaba en el programa racista de Donald Trump de parar a migrantes que estaban saliendo de Honduras, las caravanas. Y Donald Trump, la única cosa que le importa ahora es que no entren migrantes de América Latina. Si él pudiera, yo creo que me deportara a mí y a todos los hispanos que nacimos aquí en los Estados Unidos, pero ahora Juan Orlando Hernández no le importa nada, Donald Trump no le importa nada de Juan Orlando Hernández, solo que no creo. Yo sé que mucha gente dice que sí, y que ya está preparándose de abordar a un avión. Eso no lo creo, y si quisiera hacerlo ya lo fuera hecho. Bueno, muchísimas gracias, Mike Vigil. Espero
contar con otra nueva entrevista la próxima semana para que hablemos de diversos temas, porque realmente me agrada informar al pueblo hondureño. Particularmente me interesaba mucho el tema del fentanilo, porque se dice de que ya hay gente vendiéndola aquí en el país. Ojalá que no sea así, porque hay que estar uno como padre pendiente de los hijos. Gracias, May, tu palabra para concluir. Muchas gracias. Saludos al pueblo hondureño, que sigan luchando por la democracia, por el imperio de la ley, y espero que los políticos luchen para el bienestar de Honduras. Estoy hablando de los sistemas económicos, de salud, de educación, porque el pueblo lo merece. Y una cosa más, Waldina, que ojalá que Donald Trump no sancione con aranceles o las remesas de Honduras, porque los hondureños son gente decente y eso tuviera impacto en ellos y no en los políticos. Sí, así es. Muchísimas gracias por tus buenos deseos. Gracias, Mike. Que Dios te bendiga. Saludes. Que Dios te bendiga. Muchos saludos a su esposo y que esté bien. Muy amable. Hemos escuchado a Mike Vigil, ex agente de la DEA, amigos televidentes, conversando de diversos temas de interés para usted. Porque mire, no es lo mismo leer en un libro lo que es el fentanilo que saber que ya está ingresando a fronteras nacionales. Voy a una breve pausa para luego retornar con más información.